El siguiente ejercicio nos dice: la barra de un remolque para aviones se posiciona mediante un cilindro hidráulico, eje que se encuentra entre los puntos D y C, conectado mediante una varilla de acero de 65 milímetros de diámetro, es esta que se encuentra próxima al punto D, y lo conecta a las dos unidades idénticas de brazo de F. La masa de toda la barra del remolque es de 1500 kilogramos y su centro de gravedad se localiza en el punto G. Para la posición mostrada, determinar el esfuerzo normal en la varilla. Entonces tenemos que determinar nuestro esfuerzo normal en esta varilla de aquí. Tenemos el diámetro que nos va a servir para hallar su área transversal, y como nos pide el esfuerzo normal, lo único que nos falta en este caso, lo que tenemos que determinar es nuestra carga interna o nuestra fuerza en este punto D, que en realidad va a ser nuestra carga interna en la varilla. Entonces, lo primero es ver qué fuerzas externas actúan en este sistema, que solamente es el peso de la barra, ¿no? Tenemos la masa y podemos hallar el peso. Y todo este sistema tiene como apoyos a los puntos A y F. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es ver en general todas las fuerzas externas y las reacciones que se generan por el peso de la barra, y luego voy a relacionarlos ya con el brazo de F, y así encontrar la fuerza que actúa en este punto D, que sería la carga interna de la varilla. Entonces vamos a ello. Aquí yo grafiqué el sistema de una manera más sencilla. Tenemos el punto G, que es donde se aplica nuestro peso, porque es el centro de gravedad de la barra, y tenemos nuestro punto A y F, que son nuestros apoyos del sistema. El punto F está apoyado en el piso, por lo cual nos genera una reacción en vertical, y el punto A es un eslabón que nos genera una reacción en horizontal y una reacción en vertical. Entonces, lo primero determinamos el peso de la barra, que va a ser su masa por la gravedad. Su masa es 1500 kilogramos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, y el peso va a ser de 14.715 newtons. Ahora, yo les dije que tenemos que relacionar estas fuerzas externas, o tenemos que hallar algo que no funcione, para luego poder hacer un diagrama de cuerpo libre del brazo de F, porque es el que me relaciona o el que me llega al punto D, que es donde yo necesito hallar mi fuerza o mi carga. Entonces, de estas fuerzas, que son las fuerzas externas del sistema, las reacciones en A no nos sirven para eso. Entonces yo puedo hacer una sumatoria de momentos en el punto A para así hallar la reacción en F, que es la que sí me sirve para analizar el brazo de EF. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Por sumatoria de momentos en el punto A vamos a tener lo siguiente. Tenemos en primer lugar la reacción en F, que me va a generar un momento antihorario respecto al punto A, y la distancia de la línea de acción de la fuerza F hacia el punto A es de 3 metros, y eso anoto. Luego tenemos el peso, que en este caso su distancia al punto A, la distancia de la línea de acción de esta fuerza al punto A es de 5 metros, está puesta aquí, y nos va a generar un momento horario, por lo cual va a ser negativo en nuestra sumatoria de momentos. Entonces igualamos eso a 0, y nuestra única incógnita aquí es la reacción en F, porque el peso ya lo conocemos, está aquí. Entonces, despejando mi reacción en F, me queda que es igual a 24.525 newtons. Lo siguiente, como les dije, es hacer un análisis en el brazo de EF, y vamos a tener algo así. Internamente, ¿qué sucede con el brazo de EF? Tenemos en el punto F vamos a tener la reacción en F, que es la que calculamos. En el punto E vamos a tener dos reacciones que las puedo asumir en primer lugar en cualquier sentido, porque no las conozco. La reacción en E horizontal y la reacción en E vertical. Y en el punto D voy a tener esta fuerza
de aquí, que va a ser la fuerza que yo necesito para determinar la carga interna de mi varilla. Es la que estoy buscando. Esta es la que estoy buscando. Entonces, ya una vez explicado esto, vamos a hacerlo de manera... Le voy a separar el brazo de F para hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí está lo que les explicaba, ya separado y dibujado de mejor manera. Y recuerden, lo que nosotros necesitamos es nuestra fuerza en D y tenemos ya nuestra reacción en F. Entonces yo simplemente puedo hacer una sumatoria de momentos en E. Entonces, en el punto E tengo que determinar mi distancia al punto F y al punto D. Y estas distancias de 3 metros y 1,5 metros yo las saqué de la geometría del ejercicio, ¿no? Esta distancia es 2 más 1, sería 3 metros desde E a D y 1,5 metros desde E a F. Entonces ahí están. Y también voy a necesitar este ángulo de aquí, porque es el ángulo en el que va a estar aplicada la fuerza D. Y también me la muestra, la tengo en la geometría del ejercicio. Como ven, esta pequeña distancia, que allí está un poco más amplificada, es de 1 metro, y esta distancia de aquí es de 2,5 metros. Entonces, con estas dos distancias, que en realidad son las distancias de dos catetos que me forman un triángulo rectángulo, puedo, por trigonometría, hallar este ángulo pequeño de aquí, que es el que yo tengo aquí como ángulo θ. Entonces, la tangente de ese ángulo va a ser igual a 2,5 metros, que era el cateto opuesto, sobre 1 metro, que era mi cateto adyacente. Y me dio 68,2 grados. Ahora sí puedo hacer mi sumatoria de momentos en E. Y voy a tener que la reacción en F respecto al punto E me genera un momento horario, por lo cual es negativa, y está a una distancia de 1,5 metros. Mientras que mi fuerza D en Y no me genera momento porque su línea de acción está sobre el punto E, por tanto no la tomamos en cuenta. Y mi fuerza de D en X sí me genera momento, y me genera un momento antihorario, por lo cual es positiva en mi sumatoria, y se encuentra a una distancia de 3 metros del punto E, su línea de acción. Entonces así sería mi sumatoria de momentos en el punto E, igual a 0. Y esta fuerza D en X, como saben, es igual a la fuerza en D, pero por el seno del ángulo, porque es el cateto opuesto a ese ángulo. Entonces ya reescribí mi ecuación de momentos y ya conozco mi reacción en F, porque la hallé anteriormente, como saben, es esta de aquí. Ya conozco mi ángulo, que es 68,2 grados. Y simplemente despejo mi fuerza en D y calculo. Y en este caso me da 13.206,99 newtons. Y en realidad esa fuerza en D va a ser mi carga interna de la varilla que nos interesa, porque está aplicada aquí, como pueden ver. Entonces, lo siguiente, antes de determinar el esfuerzo normal, es ver si actúa a tensión o a compresión. Como vemos, la fuerza nos quedó con signo positivo, eso significa que está asumida en el sentido correcto, significa que está en este sentido que vemos en este diagrama. Pero, recuerden de nuevo, este diagrama es del brazo de EF, es decir, que esta fuerza respecto al brazo de EF actúa en este sentido. Y como ya hemos visto en otros ejercicios, si en un elemento actúa en este sentido, en el otro elemento va a estar en sentido contrario, porque en cada nudo o en cada punto, en este caso en el punto D, tiene que haber un equilibrio. Eso significa que si la fuerza D respecto al brazo de EF actúa en este sentido, pues respecto a la varilla va a actuar en el sentido contrario, es decir, va a actuar comprimiendo la varilla. Entonces, eso por un lado, y ya tenemos el valor, simplemente nos queda calcular ya el esfuerzo normal. Entonces, el esfuerzo normal en la varilla va a ser igual a la carga interna, que ya sabemos que es la fuerza D, sobre el área, pero
con signo negativo porque, como vimos anteriormente, es un esfuerzo de compresión. Entonces nos va a dar, reemplazamos el área sobre la que está nuestra fórmula por pi cuartos del diámetro al cuadrado. El diámetro es de 65 milímetros o 0.065 metros. Y reemplazando esta fuerza D que ya la hallamos anteriormente, nos queda que el resultado final es que el esfuerzo de compresión en la varilla es de menos 3.98 megapascales.